Bueno, el conferenciante de hoy soy yo y por tanto no hay mucho que presentar. Ya les he dicho en alguna ocasión que tengo una obsesión que aún no sabemos si es patológica o no por el Palacio Arzobispal, y fruto de ella son bastantes años de trabajo y de dedicación al palacio. La conferencia, vamos a llamarle charla para que sea una cosa más sensata, la hemos titulado Los siglos de decadencia. Hablamos de los siglos de decadencia para referirnos de una manera si queréis, un poco literaria a los siglos XVII y XVIII de nuestro Palacio Arzobispal, que realmente, como yo intentaré mostrar en los próximos minutos, son solo de una decadencia relativa. Se trataría de ocuparnos de los 300 años que median entre estas dos imágenes. La de arriba es el dibujo de Vingaerde del año 1565 y la de abajo es una de las primeras fotografías que conocemos del palacio, de 1800, posiblemente 65, y original del francés Laurent. 300 años que pasan por el palacio produciendo transformaciones de menor entidad respecto de las que habían conocido los 60 años anteriores, como nos explicó Abraham, con la presencia y con las obras de los arzobispos Fonseca y Tavera. Durante estos 300 años gobiernan el Palacio Arzobispal y Alcalá de Henares estos 20 señores que aparecen en la sala capitular de la Catedral de Toledo. Desde don Juan Martínez Silicio, que es el sucesor de Juan Pardo de Tavera, hasta Fray Cirilo Alameda y Brea, que es el arzobispo de Toledo que entrega el Palacio Arzobispal al Ministerio de Fomento para que en él se instale el archivo central del reino. 20 arzobispos en total, más un periodo entre el año 1836 y el año 1849 de sede vacante y administración muy singular de la que luego hablaremos. La verdad es que tanto de qué sucede en el palacio en la Edad Media, como qué sucede en el Renacimiento, como qué sucede durante estos siglos de los que nos vamos a ocupar, tenemos bastantes pocas noticias exactas y fehacientes, básicamente porque no hay documentación de época. No hay documentación de época, por un lado, porque, como ya se ha comentado, el archivo de la Vicaría y el archivo de protocolos notariales de Alcalá arden en 1939 porque estaban en el palacio. Con lo cual, toda la información que había sobre encargos de obras, expedientes, estudios, transacciones, tasaciones que pudiera existir en Alcalá sobre el palacio prácticamente ha desaparecido. Y donde hay que buscar es en otros archivos fuera de Alcalá. Y desde luego donde hay muchas cosas es en el archivo diocesano de Toledo, que está prácticamente sin estudiar. Solo de asuntos varios de los pontificados de estos 20 señores que hemos mostrado en la diapositiva anterior, hay 850 cajas cuyo contenido ni lo sabe el archivero de Toledo ni lo sabemos nosotros. En los últimos meses, de todas maneras, se ha empezado a realizar un trabajo incipiente de búsqueda de documentos sobre el Palacio Arzobispal en distintos archivos, en cuyo trabajo pues estoy junto con fraternales amigos como Vicente Sánchez Moltó, con Ángel Pérez López o con Francisco Delgado Calvo, y hemos encontrado algunos hilitos de los que habrá que ir tirando para saber cómo era el palacio y qué pasó en el palacio. De momento, ya digo que tenemos muy poca información de archivos, pero lo que sí tenemos son dos publicaciones muy importantes del año 1877 que se deben a uno de los archiveros más importantes de
del Archivo General Central del Reino, a don José María Escudero de la Peña, que es el jefe, el director del archivo en la época en la que se produce la gran restauración por el Ministerio de Fomento, en torno a 1880, que publica dos monografías, una muy extensa y muy detallada que describe el palacio y su historia en el Museo Español de Antigüedades de 1877, y una más breve en la época sobre unas pinturas murales que se localizan precisamente en estas obras. Bueno, pues siguiendo lo que nos cuenta Escudero de la Peña, lo que cuentan en alguna medida los anales complutenses y los pequeños hilos que los archivos nos han enseñado, voy a intentar explicarles a ustedes qué pasa en el Palacio Arzobispal de Alcalá durante los siglos XVII y XVIII. Del primer arzobispo que vamos a hablar es este señor, que es don Bernardo de Sandoval y Rojas. Todos los grabados proceden o de la Biblioteca Nacional o de la Biblioteca Vaticana, aunque no están indicados, por no ser reiterativo, pero si los quieren ustedes localizar, Biblioteca Nacional, que los tiene digitalizados, o Biblioteca Vaticana, que también los tiene digitalizados. Respecto de don Bernardo, don Baltasar es su sobrino del que luego nos ocuparemos, la información que tenemos es la que dan los anales complutenses. Los anales complutenses, como ustedes recuerdan, son un manuscrito que se ha publicado por la Institución de Estudios Complutenses hace 20 y tantos años, pero que durante mucho tiempo, desde mediados del siglo XVII, que lo redactan una serie de canónigos de la magistral, hasta casi acabado el siglo XX, solo estaba en forma de manuscrito, consultable en la Biblioteca Nacional, y que nos da una información muy fiable para la época coetánea de estos canónigos de la magistral que lo escriben, y es justo la época de don Bernardo de Sandoval. Dicen los anales complutenses: y en su palacio fabricó algunos cuartos, y de nuevo empezó a levantar de piedra franca su portada de cantería muy buena, pero murió, y sus albaceas prosiguieron la fábrica del convento, se refiere a las Bernardas, que es obra de Sandoval, porque en la del palacio hubo algunos inconvenientes y pleitos por la deterioración de lo que se derribó para el cuarto que había de fabricar, por donde se quedó sin proseguir. Es decir, que sabemos que Sandoval fabricó algunos cuartos nuevos y que derribó la tapia que daba comunicación del palacio con Alcalá. Esta tapia que aparece en el Vingaerde, ven ustedes que es un murallón de una altura de 10 metros, que posiblemente formaba parte de las murallas de Pedro Tenorio, y que en la actualidad, bueno, la foto es de 1928, pero la reja está como estaba en 1928, el resto desafortunadamente no. En la posición donde está la reja había un muro, y ese muro le tira Sandoval, con la pretensión de construir algo, pero fallece y no remata esta iniciativa. Lo que sí remata Sandoval son esos cuartos que dice que edifica, que los podemos caracterizar muy bien por la huella que dejaban los arzobispos en las obras, que era su escudo. Esta foto es un detalle de la que hemos visto antes de 1865 de Laurent, y ahí está señalado con ese circulito naranja un escudo que es este mismo escudo de esta foto de los años 15, de 50 años después. Entre una y otra se ha producido la transformación del palacio, y ven ustedes que las fachadas no tienen nada que ver la una con la otra, pero el escudo se conserva. El escudo es este. Y el escudo, si van ustedes al palacio mañana, lo van a ver. Es el escudo de don Bernardo Sandoval y Rojas. Don Bernardo Sandoval y Rojas levantó estos cuartos, es decir, estas edificaciones. Esta también es una foto de Laurent de 1585, en la que se ve con cierto detalle cómo era este cuerpo de edificación. Este cuerpo de edificación, como ven ustedes, está constituido por una planta baja, una arcada de ladrillos de medio punto característicamente barrocos, es decir, plenamente de la época de Sandoval, y una planta superior con huecos adintelados que van en los ejes de los huecos inferiores. Está pintado en la foto de 1865, todos los paramentos están pintados, pero por debajo se ve el descascarillado, un aparejo de un alero barroco de ladrillo, y se trasluce a través del enlucido de la planta baja la fábrica de ladrillo original.
Este es, con toda seguridad, una construcción de Sandoval que tendría un aspecto similar al que tienen los claustros del interior de las Bernardas, que yo les invito a visitar porque están abiertos cuando hay exposiciones en su interior, y el claustro pequeño, tiene esta misma arquitectura, indudablemente de Sandoval. Pero probablemente Sandoval, en el interior del Torreón de Tenorio, la última restauración, se encontró un escudo de Sandoval y Rojas como testimonio adicional de que había promovido obras en esta zona. El otro lugar donde yo creo que Sandoval y Rojas construye es en la arcada que da a poniente. Esta es la cara de la última edificación hacia la huerta, y ese escudo está muy deteriorado, pero es el escudo de don Bernardo Sandoval y Rojas, y no es un escudo colocado ahora, ni a lo largo de los años 50 o 60, porque en esta foto de 1928, ahí se adivina la presencia de una piedra armera, de un escudo de piedra blanca sobre la fachada de ladrillo. Es de Sandoval y es muy anterior a todas las fantasías que pudieran desarrollar los arquitectos de la restauración para seminario, y también los arquitectos del Ministerio de Fomento que actúan en el siglo XIX, porque si ven ustedes estas dos fotos comparativas, la de la izquierda es de 1880 y tantos y la de la derecha es nuestro Vingaerde, que ya es tan amigo nuestro que paseamos por él con los ojos cerrados. Bueno, pues si ven ustedes esta torre, el Torreón de Poniente, que levanta el cardenal Fonseca, es con exactitud, y por delante del Torreón de Poniente aquí no hay nada, mientras que en 1885 había este edificio. Es un edificio posterior a 1565, con un escudo de Sandoval y Rojas y con una estructura completamente paralela a la que hemos visto en el patio de armas. Una arcada inferior y a ejes de las arcadas huecos rectangulares adintelados. Este es otro de los cuartos que, como dice los Anales Complutenses, levantó don Bernardo de Sandoval y Rojas. Y de don Bernardo de Sandoval y Rojas teníamos, porque las robaron en los años 2007 o algo así, aprovechando un descuido de nuestras autoridades, que tienen muchos, pues en el cuarto inferior de este torreón, del Torreón 16, había una sala de retiro o de esparcimiento del arzobispo Sandoval, porque tenía su escudo en las 4 pechinas, y eran escudos de yeso del siglo XVII que fueron robados, ya les digo a ustedes, hace menos de 10 años, pero que nos acreditan que esta torre era para Sandoval una especie o de ermita para meditación, o un cuarto de aislamiento, un belvedere para ver la huerta. En cualquier caso, aquí también estuvo don Bernardo de Sandoval. Y como les decía, don Bernardo de Sandoval hizo las Bernardas contra el Palacio Arzobispal, pero yo creo que sin destruir nada del Palacio Arzobispal. Les invitaba antes a que visitasen las Bernardas, la parte que ya está restaurada, en la Casa de la Demandadera, que tiene este patinillo con las ventanas que nos ha enseñado tanto a Abraham como nos la enseñó Carmen Román. Bueno, pues en este patinillo ven ustedes que hay una cornisa que está aquí muy deteriorada. Esa cornisa continúa en el interior de la edificación. Sandoval hizo el convento de las Bernardas pues porque pudo y porque quiso, porque era el dueño y señor temporal y espiritual de todo, pero lo adosó al propio palacio, yo creo, sin que haya ninguna razón por la que podamos pensar que se verificó una destrucción de ninguna parte del palacio. Bueno, y hasta aquí lo que podemos deducir de lo que hablan los Anales Complutenses sobre don Bernardo de Sandoval. El siguiente es don Baltasar, que es el nombre que a mí se me colaba antes. Don Baltasar de Moscoso y Sandoval, porque era sobrino del anterior. La información que hay respecto del palacio de don Baltasar de Moscoso es de su biógrafo, Fray Antonio de Jesús María. Esta es la portada del libro que Fray Antonio de Jesús María
publica contándonos la biografía de su señor, de don Baltasar. Y dice que en 1653, este año, hizo muchos aderezos en su palacio de Alcalá y en la fuente que sirve a la villa. Mandó cegar una laguna de agua estantía que infestaba las viviendas de palacio y otras. Lagunas que nos pintaba Abraham en su conferencia en toda la huerta, y que la huerta lo es porque tiene un gran caudal de agua, pero eso también determina la existencia de lagunas que pueden ser insalubres para los habitantes. Dispuso que en la entrada principal del palacio se fabricase una portada decente de piedra de sillería. Recordemos que su tío la había tirado y no le había dado tiempo a construir otra, pues se había muerto. Y mandó poner puertas, que fue cerrarlas a graves inconvenientes, reconocidos y no evitados sin ellas. Y porque en el archivo de la dignidad habían puesto un escudo de piedra con sus armas, las mandó picar. Este era un arzobispo modesto y no quería dejar huella para la posteridad. Bueno, las casas que se veían afectadas por la laguna estantía podían ser estas que aparecen en el Vingaerde u otras porque no sabemos dónde estaba la laguna estantía. Y esta puede ser la portada que mandó construir don Baltasar. Es decir, un muro que cerrase el patio de armas. Este muro que cierra el patio de armas lo tenemos aquí representado, delineado en naranja, en nuestra conocida foto de Lauren de 1865. Pero tenemos también una idea, a través de los planos, como este de abajo de 1859 de Urquijo, de que no era una simple tapia, sino que era un cuerpo de edificación solo en planta baja, que tenía una puerta por aquí, otra puerta por aquí. En aquella época lo que hay aquí son retretes y un acceso a una escalera que a su vez daba paso hacia el salón de concilios. Y tenemos una imagen desde el otro lado. Esto es un dibujo de Villamil en torno a 1838, que está tomado desde uno de los balcones, desde una de las ventanas del Palacio Arzobispal. Se ve al fondo la Magistral, esto es la calle de San Juan, y estos son las construcciones de esos pórticos que construye don Baltasar Moscoso y Sandoval. ¿Ven estos jarroncitos? Esos jarroncitos son estos jarroncitos, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos ante unos pórticos que construyen, posiblemente, no tenemos de momento, otra posibilidad que atribuir la autoría a Baltasar Moscoso y Sandoval, porque nos lo dice su biógrafo. En la fotografía de 1865 de Lauren les he hecho este detalle para que vean cómo esta fachada de aquí muestra una herida del edificio, muestra un corte. Ese corte, esas cabezas que se ven ahí de vigas, corresponden al entramado de los nudillos que arman el salón de concilios. Esta foto nos demuestra que en una época que no sabemos si es la de Moscoso y Sandoval o quién, se corta el salón de concilios para hacer esta construcción y se corta con tal descuido que se dejan al aire las estructuras interiores. Las cabezas de estas vigas, que es un camino muy estupendo para producir la ruina de cualquier construcción. Bueno, y nos decía Fray Antonio de Jesús María que había mandado don Baltasar picar su escudo. Pues no le hicieron mucho caso, porque esta, que es una foto de Moreno de 1915, en la puerta izquierda del archivo de la vicaría, que es este, en alguna foto seguro que han visto ustedes que pone en la puerta de la derecha, esto es hablando de izquierda y derecha, es desde dentro del archivo de la vicaría, pues en la puerta de la derecha hay un rótulo que dice archivos eclesiásticos, y así estaba hasta 1939. Pues esta es la puerta de la izquierda, y en la puerta de la izquierda ahí están las armas de don Baltasar de Moscoso y Sandoval, y a lo mejor están en el subsuelo del patio de Fonseca y algún día las encontramos. El siguiente de los arzobispos es don Pascual de Aragón. Don Pascual de Aragón, sabemos, por ejemplo, que me lo ha contado ayer mi amigo Paco, que en el archivo de Toledo consta en los libros de nombramiento de, no sé si me dijo que 1669, el nombramiento del jardinero de palacio,
del carpintero del palacio y del maestro mayor de obras del palacio. Es decir, hablábamos de siglos de decadencia, pero los siglos de decadencia se ve que los arzobispos de Toledo se siguen ocupando mucho de su palacio de Alcalá. Y concretamente don Pascual de Aragón lo que hizo fue reformar la fachada de la Galería del Vicario, o más conocida por la del Ave María. Y nos lo cuenta Escudero de la Peña en su texto de 1877, cuando nos dice que reedificó toda la planta baja de aquella galería, apoyándola en sólidos machones y arcos, y en la alta hizo 2 graciosos templetes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos nuestro Vingaerde para ver cómo era en 1565, y este es una foto de Junjaendel de 1880, y se comprueba cómo los miradores tenían unos pináculos muy sencillos, unos pináculos clasicistas, y sin embargo en 1880 están coronados por unos, como dice Escudero de la Peña, empizarrados terminales. Y estos escudos que aparecen en los miradores, vamos a hacerles un zoom para que vean ustedes que son escudos del Reino de Aragón, de don Pascual de Aragón. Don Pascual de Aragón reforma esos miradores y sustituye los escudos que tenía, aquí se medio ve, que eran de las 5 estrellas de Fonseca, que es quien construye en origen, los sustituye por los suyos propios de Aragón. Y en el mirador más hacia el este, más hacia la plaza de Palacio, deja constancia de su obra mediante unos sillares labrados de los que se conservan en el antiquarium del Palacio, se conservan estos, que tienen la parte de la inscripción que está en rojo. El ínclito príncipe don Pascual de Aragón, cardinal amplísimo, arzobispo de Toledo, asilo de los pobres, mecena de los literatos, patrono de las virtudes, gobernador eximio de España. Y luego el arquitecto también dice: oiga, yo también quiero salir. Pues salga usted. Santiago Sopeña de Burgos, arquitecto mayor de la diócesis, lo hizo el año de salud de 1675. Y don Pascual de Aragón da paso a este señor, que es don Luis Fernández de Portocarrero, que, si no me equivoco, es uno de los arzobispos que menos ha parado por Alcalá, pero del que nos ha quedado un testimonio histórico en el archivo del Palacio Real de Madrid. Curro López Huerta el otro día les contó que cuando el rey Felipe V venía a tomar posesión de su nueva corona española, a tomar posesión de los reinos de Castilla y de Aragón, en su viaje recala en Alcalá, duerme una noche en Alcalá. Y entonces, para preparar el palacio, y que no le pase lo que también nos contó que sucedió con Carlos III, desde Palacio le mandaron un escrito a Cosme Vélez, que era ayuda de la furriera, es decir, de la organización logística del palacio, y le dicen: pase a reconocer lo que hay que hacer y disponer en él. Ha puesto en sus manos la memoria adjunta para que su inteligencia dé las providencias necesarias a este fin. Es decir, que en enero del año 701 viene alguien de la organización del palacio para ver cómo lo arreglan el Palacio Arzobispal de Alcalá para que more en él don Felipe V. Bueno, pues del informe que elabora don Cosme Vélez, el ayuda de la furriera, nos dice que hay que hacer una serie de cosas para que el rey se hospede mínimamente cómodo en Alcalá. Y entre ellas dice que hay que esterar el cuarto donde su majestad ha de dormir, y ha de cerrar con tablas la chimenea francesa que hay en el cuarto, porque está cerca de la cama y se nos puede constipar. Hay ventanas enfrente de la pieza en las que se han de poner vidrieras. Hay que poner una puerta en la galería, y nos explica qué es lo que hay que hacer. Y en función de lo que dice que hay que hacer, yo creo que podemos situar la habitación en la que duerme Felipe V, que es precisamente esta, porque tiene una chimenea francesa, que es la que está señalada con la flecha naranja, porque da por una puerta a la galería, porque enfrente en la galería hay unas ventanas, y que por la galería se puede desplazar hacia esta torre, donde dice que el rey se puede asentar, una pieza pequeña que es como torre, a donde su majestad puede ver la plaza si gustase de fiestas. Bien, tenemos constancia de que Felipe V duerme en Alcalá, pero es que además sabemos
dónde duerme y cómo le acomodan para que esté a gusto. Y todo esto sucede en la época de Portocarrero. Del siguiente de los arzobispos, bueno, no es exactamente el siguiente porque después de don Luis Manuel Fernández Portocarrero viene el pobre don Antonio Ibáñez de la Riva, que se muere sin llegar a tomar posesión, vienen luego don Francisco Valero y don Diego de Astorga, de los que no tenemos noticias, y a continuación Luis Antonio de Borbón y Farnesio, que es el hijo pequeño de Felipe V, el hijo pequeño que dedican a la Iglesia con la eterna edad de 8 años, y que es arzobispo de Toledo desde los 8 años hasta que cumple 27, momento que decide contarle al rey, que entonces ya no era su padre, sino su hermanastro, bueno, su hermano de padre, Fernando VI, decirle, mira, yo aquí no aguanto, yo quiero ser honesto y me voy. Y dejó de ser arzobispo de Toledo. Y se casó en un matrimonio morganático, renunciando a los derechos sucesorios para sus hijos, y vivió una vida apartada de la corte. Pero durante los 19 años que fue arzobispo de Toledo, tuvo mucho que ver con el Palacio de Alcalá, y aquí desarrolla numerosas obras que era un niño. Son supervisadas por Suayo, que Suayo es un personaje estupendo, que es el marqués de Scotti, que es el factotum del Teatro de los Caños del Peral en Madrid, y que es precisamente el enlace con ese mundo de la farándula que explica por qué Farinelli viene a cantar a una fiesta en el Palacio de Alcalá, como nos contó Curro. Farinelli, el castrati más importante o por lo menos el que más fama ha conservado. Y eso es porque a través de Scotti nuestro arzobispo estaba muy introducido en el mundo de la farándula. Y en cuanto a las acciones de don Luis en el Palacio de Alcalá, tenemos constancia por lo menos de 2 obras. Unas que hace en torno a 1738-1739, de las que tenemos poca noticia, y otras que hay en torno a 1751, de las que tenemos bastantes más. Las primeras las ejecuta el maestro mayor de obras del arzobispado del que nos hablaba Carmen Román Pastor, que es José Benito Román, y las segundas las ejecuta un arquitecto italiano que se llama Vigilio Rabaglio, que es el autor del Palacio de Riofrío. Es decir, es un arquitecto muy conocido y de importancia. Bueno, Escudero de la Peña nos dice que don Luis Antonio reside largas temporadas en el Palacio de Alcalá y que hace obras para su propia comodidad, y dice: entonces hubieron de instalarse la antecámara y el comedor de su eminencia en la banda del mediodía del piso principal del segundo patio, aprovechando para alcoba la que en el extremo oeste de aquel mismo lado hemos dicho existía y existe, con zócalo de azulejos y artesonado que se comparten los blasones de Fonseca y Tavera. Nos localiza dónde estaba la alcoba del arzobispo. Pero es que tenemos un plano, que es este que hay aquí, de color rosáceo, de 1877, donde nos dice que estaba la alcoba y hasta prácticamente el cuarto de baño. Lo ampliamos a la derecha. La alcoba, que es donde dice que estaban los azulejos y ese artesonado con los escudos de Fonseca y de Tavera, estaba en esta esquina, en el torreón que ya hemos comentado, que edifica el arzobispo Fonseca y que domina el jardín, la zona de mejores vistas y más agradable del palacio. El despacho lo tiene pues al lado de la habitación, el antedespacho para que esperen en comunicación, el comedor lo tiene aquí y la repostería y las cocinas al norte. Toda esta zona, ya les contará en la próxima conferencia el profesor Josué Llull, toda esta zona se la reservan en la primera cesión del edificio para archivo del reino, se la sigue reservando el arzobispo, y dice, es que son mis habitaciones, oiga, esta de momento no se las dejo. En esas habitaciones es donde aparecen, al hacer las obras de 1870 y tantos, cuando va a arreglar el Ministerio de Fomento el edificio, aparecen estos frescos. Porque posiblemente esa habitación, esa estancia donde establece don Luis Antonio de Borbón y Farnesio su cuarto, era en origen un oratorio
de los arzobispos Fonseca y Tavera, por eso están sus escudos en el artesonado, y todo alrededor estaba decorado con pinturas al fresco. Unas pinturas de las que no tenemos más testimonio que la publicación que les decía de Escudero y estas fotos, pero que Isabel Mateo Gómez, que es la mayor experta en el pintor toledano Juan Correa de Vivar, dice que son de Juan Correa de Vivar y que desde luego tienen una enorme calidad y son de la época de Fonseca, porque entre los motivos que aparecen en ellas está el escudo de Fonseca. Bueno, pues yo quiero llamarles la atención. Bueno, esto aquí se ve muy poco, pero aquí hay una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Es un angelito que lleva el escudo de Fonseca. Pero yo no quiero hablarles de artes mayores, yo le voy a hablar de artes decorativas. ¿Ven ustedes esto que hay por aquí? Que tiene unos floripondios y unos ramajes. Ese es el papel pintado o la tela que cubría, hasta el momento en que los arquitectos de Fomento intentan la reforma de esta sala, es la tela que cubría las paredes y que muy probablemente es lo que veía don Luis María de Borbón y Farnesio, el arzobispo Borbón del que estamos hablando, cuando se levantaba por las mañanas. Tenemos un testimonio minúsculo de cómo era la casa de don Luis María, de don Luis Antonio. Me lío con Luis María porque Luis María es su hijo, que volverá a ser arzobispo de Toledo al cabo de unos años, y hablaremos de él. La actividad de Luis Antonio de Borbón nos la acredita la presencia de sus escudos, que nos testimonia Escudero de la Peña. Dice que hay 2 en esta zona y otro aquí, pero desde luego el que ustedes han visto y no pasa desapercibido es el pedazo de escudo de Luis Antonio de Borbón que hay en la fachada principal del palacio, del que, por cierto, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha caído una pieza central. Si ahora pasean por allí, verán que vamos camino de que también desaparezca el escudo. Esperemos que no. Ese escudo sustituye a un escudo que en origen había del emperador Carlos V, cuando esa fachada se edifica o se reedifica. En la época del arzobispo Fonseca había un escudo de Carlos V que don Luis Antonio de Borbón trueca por su propio escudo, pensando que, bueno, Carlos V era tatarabuelo suyo y que todo quedaba en la familia, y puso el suyo. Del escudo de Carlos V queda esta pieza, que con seguridad es la base de la corona imperial que remataba el escudo, de la cual don Antonio Ponz, en su libro de viajes en el que describe Alcalá, del 18, dice que ve trozos de la corona de Carlos V por el suelo. Pues por el suelo seguía hasta que lo han recogido y lo han montado en el antiquarium que hay en la huerta. Les decía que tenemos constancia de 2 obras promovidas por Luis Antonio de Borbón. Una en 1738-39, y lo acredita este documento, que es del Archivo Municipal de Alcalá, cuya pista me ha facilitado Vicente Sánchez Moltó, como el del Palacio Real localizó Ángel Pérez. Es que aquí esto es una conferencia en la que hablo yo, pero que la ciencia la aportamos muchos. Bien, es un escrito del corregidor de Alcalá, que está por aquí el nombre, que es don Baltasar de Ayala y Ladrón de Guevara, corregidor que ordena en este documento que todos los yeseros que haya en Alcalá dejen de trabajar en las obras en las que están y que se vayan al Palacio Arzobispal, porque los necesita el arquitecto del arzobispo. Y pone severas penas al que no acuda a trabajar y dice qué precio les van a pagar. El arzobispo era el señor de Alcalá, era el dueño político de Alcalá, y de las cosas más suaves que podía hacer es mandar a todos los yeseros a trabajar a su obra. Quiere decir que había un trabajo de importancia, de envergadura, porque necesitan muchos yeseros y además que les corre prisa. Pero no sabemos más, por lo menos de momento, de este trabajo. De lo que sí sabemos más es del que les digo que sobre 1750 dirige el arquitecto italiano Vigilio Ravaglio. Y lo sabemos porque hay planos de lo que proyecta. No tenemos el expediente completo de sus obras, pero tenemos un par de planos, más bien alzados arquitectónicos, que son los primeros planos que hay del Palacio Arzobispal y que los da a conocer en su tesis doctoral Silvia Sugrañis Foletti, que se dedica a estudiar
los dibujos de Ravaglio que existen en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que no están estos, y los que hay del mismo autor y de su hermano en el archivo del cantón suizo de Ticino, que es donde están este alzado de la fachada del Palacio Arzobispal de Alcalá y este otro alzado de los pórticos de entrada, que creo que hasta la fecha no se habían exhibido en Alcalá. Este segundo, el anterior, es prácticamente igual al estado en que conocemos la fachada del Palacio Arzobispal en estos momentos. Pero este nos revela un aspecto completamente nuevo. Eran aquellos pórticos de los que tenemos una foto de Lauren de 1865 y especulábamos si serían o no los que el biógrafo de don Baltasar Moscoso dice que levantó. Pues tiene pinta de que no, tiene pinta de que son obra de don Luis Antonio de Borbón y Farnesio por mano de su arquitecto. Entre otras cosas, porque ven ustedes aquí una cosita que a nosotros nos resulta muy familiar, que es la reja de un balcón. Y aquí lo mismo, la reja de un balcón. Pero es que en Alcalá y en términos generales en España, no hay balcones hasta el siglo XVIII. Antes lo que había era grandes ventanales protegidos por enormes verjas, pero sin posibilidad de asomarse. La dinámica de asomarse a ver las cosas de la calle en un balcón es una dinámica de la Ilustración. Y posiblemente los primeros balcones que vieron los alcalaínos fueron estos dos del Palacio Arzobispal. Bien, si comparamos el primero de los dibujos de Ravaglio con la foto más antigua de esta zona, que es la de Lauren de 1865, comprobaremos que, como dice el dibujo de Ravaglio, la puerta central está cerrada y están cerradas también las ventanas primera y segunda, y que es la tercera ventana la que es, con sus escaloncitos, la puerta de acceso. Y así es, efectivamente. Y si comparamos el dibujo de Ravaglio con la foto de Lauren, vemos que coincide absolutamente este cuerpo de edificación, los dos pórticos y los muros en los que en la época de Ravaglio había, o por lo menos él dibujó, ventanas. Es decir, que posiblemente podamos atribuirle a don Luis Antonio de Borbón, pero sin seguridad, porque no tenemos la memoria del proyecto arquitectónico, la construcción de estos pórticos y de este cuerpo de edificación que impepinablemente, para poderse construir, implicó la destrucción de una parte del Salón de Concilios. Detalles adicionales, y que estos son fantasías no, pero son especulaciones que hago yo. Si ustedes se dan cuenta, las ventanas del palacio están pintadas, están recercadas con pintura, y los muros cegados tienen también pintada como trampantojo una ventana falsa. Y en la arcada, en el conjunto de arcadas y huecos adintelados que atribuíamos hace un rato a Sandoval, están pintadas los dinteles, los alrededores de las ventanas, y también está pintado el conjunto de arcadas de la planta baja. Yo creo que posiblemente también se deban a don Luis Antonio de Borbón estas decoraciones pictóricas que ostentó la fachada, pero no solo la fachada del patio de armas, sino también el cuerpo de poniente, porque si ustedes se dan cuenta, aquí se ve mejor, pero también se ve en esta foto, esas ventanas no son ventanas, son ventanas simuladas, están pintadas. Que el trampantojo es una técnica habitual en el siglo XVIII, y yo especulo con la posibilidad de que fueran de don Luis Antonio de Borbón la mano que ordenó su diseño. Finalmente, Escudero de la Peña dice, para acabar su referencia a don Luis Antonio de Borbón, que en los patios contiguos parece que hizo construir, habilitar o ensanchar las cocheras, tahona y cocinas, pues hasta hace poco se conservaron 3 hornos distintos de cocer pan, de repostería y de comidas, sin contar las numerosas hornillas que se construyeron allí cerca, en una desahogada cocina donde también se ve el vasto hogar con anchurosa campana de chimenea. Ven ustedes, ahí hay un horno, ahí posiblemente haya otro, y
planos adicionales, se ve que esta era una zona de servicios en las que don Luis Antonio de Borbón ubicaba sus sirvientes y auxiliares en un complejo que alrededor de un patio como de casa de labor, con una entrada por un portalón en esta zona. Bien, a don Luis Antonio de Borbón y Farnesio, cuando renuncia a la condición arzobispal, le sucede don Luis Fernández de Córdoba, en cuya época se produce esa visita de Carlos III a Alcalá, en la que no encuentra cama en la que dormir la familia real. No sabemos por qué, pero desde luego no es porque el palacio esté abandonado ni en ruinas, porque en 1758 tenemos noticia cierta de que se pagan obras realizadas en el palacio, y hay documentos en el archivo diocesano de Toledo, y en 1768 sabemos que ponen vidrios en las dependencias del arzobispo, en la secretaría y en la sala del sínodo, es decir, en el salón de concilios. No sabemos si el mal recibimiento de Carlos III tiene otro trasfondo político, porque acuérdense que hace un rato hemos hablado de que cuando vino Felipe V desde el Palacio Real se procuró habilitar suficientemente sus estancias. Así que yo pienso más bien en una reluctancia por parte de la servidumbre del Palacio hacia el nuevo rey, que venía antecedido de una fama reformista que luego puso por obra. Bien, el gran cardenal Lorenzana es el arzobispo de Toledo que cierra el siglo XIX. Es este señor que tiene carita de piolín, y es que es así, porque todos los cuadros tienen ese aspecto, es decir, que debía ser así. Debía ser muy especial. Lorenzana es una leyenda de la época, que cuando llega de arzobispo a Toledo, pues le toman en función de su físico un poco por el pito del sereno, y dicen que hay una pintada en la que juegan Lorenzana, Ana Lorenza, y parece, o se le atribuye a Lorenzana, y dice que no me llamo Ana Lorenza, que me llamo Lorenzana, y en Toledo como en Sigüenza haré lo que me dé la gana. Lorenzana viene de México, de organizar la Iglesia de Nueva España, y es un hombre de una gran categoría intelectual, es un hombre también de grandes dotes religiosas y de caridad acreditada, que promueve en Toledo una biblioteca pública, que promueve hospicios en distintas poblaciones del arzobispado de Toledo, por ejemplo en Ciudad Real. Y sin embargo, al pobre Lorenzana, escudero de la Peña, le atribuye la idea de hacer en el salón de concilios viviendas para los clérigos franceses sin respetar la magnificencia del mudéjar encasetonado techo. Y dice que, sin tener en cuenta la resistencia de la antiquísima fábrica, en su ámbito se forjaron suelo y techo de pesados maderos, en fin, que se cargó el salón de concilios, como efectivamente sucede. En el siglo XIX hay muchos testimonios que dicen que el salón de concilios, entre ellos el de Escudero de la Peña, está dividido en su altura por dos forjados y luego transversal y longitudinalmente por tabiques para formar celdas. Y en este dibujo, que es de 1878 de Urquijo, se ve que el salón de concilios, esta es la fachada de la Plaza de las Bernardas. La fachada de la Plaza de las Bernardas, que ahora ven ustedes tan arregladita de ladrillo, era una fachada que en origen procedía de la muralla medieval del palacio. Era una muralla de tapial y ladrillo, en la que a lo largo del siglo XV, o del XIV y del XV, cuando se construye el salón de concilios, se practican ventanas góticas que son dos, ven ustedes. Ahora, si se acercan, contarán 8, porque en la Reforma los arquitectos del Ministerio de Fomento en el siglo XIX también había otros criterios arquitectónicos distintos, pero no tuvieron mayor reparo en rehacer una fachada de estilo gótico francés.
Pero por lo menos había estas dos ventanas que son antiguas y que se conservan como tales. Pero además ven ustedes que hay unas ventanas que están fuera de escala, que son estas. Y estas son las ventanas que daban ventilación e iluminación a efectivamente esos cubículos que se habían construido tirando un forjado intermedio en el salón de concilios. Vamos, Escudero se enfada muchísimo con Lorenzana. Dice, no paró aquí la profanación, pues al extremo sur fue mutilada la majestuosa longitud de aquella cámara para dejar allí caja suficiente a la construcción de una anchurosa pero lóbrega escalera que desembocaba en el zaguán que por aquel lado forma el pórtico de entrada. Pues este es el zaguán por el que se entra desde el pórtico de entrada y esta es la anchurosa pero lóbrega escalera que ya sabemos que no es de Lorenzana, porque está en un dibujo de Ravaglio de don Luis Antonio de Borbón. La culpa que le hemos echado, que la bibliografía tradicional le ha echado a Lorenzana sobre el Salón de Concilios, a mí me parece poco sólida. Lorenzana es un hombre ilustrado, enemigo de la Revolución Francesa, porque pensaba que era obra del maligno, es decir, pues como arzobispo del siglo XVIII, pues es conservador, pero dentro de ese espíritu conservador es amante de las artes y amante de la humanidad. Lorenzana nos deja la Puerta de Alcalá y Lorenzana nos construye el germen del parque, que es el Paseo del Chorrillo. Este es de Lorenzana. En el Archivo Diocesano de Toledo están los gastos que desembolsa Lorenzana para construir el Paseo del Chorrillo. Me resulta extraño que un arzobispo ilustrado sea capaz de cargarse el Salón de Concilios, cuando, como les decía antes, en los planos de Ravaglio, entendámonos, ordenados por un arzobispo que tiene 20 años y un ayo de ese arzobispo que lo que le gusta son las coristas y las sesiones de teatro, pues es posible que estos sí que le tuviesen menos respeto al Salón de Concilios. Bueno, en cualquier caso, sabemos fehacientemente, por datos del Archivo Diocesano de Toledo, que en la época de Lorenzana se le dedica muchísima atención al palacio. Hay un expediente de 1775 en que un arquitecto, que es el maestro Arteaga, trabaja en la fachada, en los comunes nuevos que no sabemos lo que son, en la habitación del vicario general, en la habitación de los caballeros pajes. Quiere decir que hay mucha vida en el palacio porque hay pajes y son varios, caballeros pajes. El palacio en el siglo XVIII, sobre todo en la época de Luis Antonio de Borbón, debía ser un edificio muy vivo y a ratos muy divertido por lo que nos ha llegado. En 1781 hay otro arquitecto que es el mismo arquitecto de la Puerta de Madrid, Antonio de Juana Jordán. Hace una obra de película porque renueva las armaduras, es decir, todo el sistema de forjaos en la parte que mira al mediodía, es decir, a la fachada principal, donde se hallan las armas, el escudo, el gran escudo de Luis Antonio de Borbón y el balcón dorado. No solo don Luis Antonio de Borbón tuvo la chulería de hacer el primer balcón de Alcalá, sino que lo doró y pasa a la documentación como el balcón dorado y sale por lo menos en otros dos documentos. Sobre la habitación de la reina madre, es decir, sabemos que la reina madre en algún momento durmió en el balcón dorado. La reina madre, que era la reina Farnesio. Vale. En los años 84 y 85 hay otras obras que no explican qué, pero son obras importantes porque tiene 4 encargados y 23 peones. En los años siguientes, 86-87, en los viajes de agua y cañerías del jardín, en el 90, la vivienda principal del jardín, y en el 93, entre otras muchas cosas, construye el cenador del jardín del señor vicario. El jardín del señor vicario es lo que luego hemos conocido como el Ave María, la galería y el jardín del Ave María. Ven aquí, esta foto es de nuestro amigo Lauren de 1865 y esta de Jung Haendel de 20 años después. Pues esto es el cenador del señor vicario que había construido Lorenzana, del que se ven aquí unos restos, o por lo menos unos rasgos coronados, que estaba cubierto de hiedra. Hay un plano de 1890 de Mélida donde se ve cuál es la estructura. Bueno, y hemos hecho una especie de reconstrucción de cómo debía ser el cenador del señor vicario. El señor vicario en las tardes de primavera cenaba aquí estupendísimamente. Bueno, obra del cardenal Lorenzana.
Y en el año 98, el mismo arquitecto Jordán presenta más cuentas y actúa en las 3 galerías del jardín principal del palacio, que es el patio de la fuente, que, como recuerdan, solo tiene 3 galerías de arcos. El fondo está rematado por esa arcada de ladrillo que aún se conserva, que sobrevivió al incendio. Trabaja también en el patio principal, el de Fonseca, donde hace reposición de columnas, de medias columnas y de losas. En los tejados, los trastejos del cubierto son necesarios con muchísima frecuencia, y hace el solado de las habitaciones de los sacerdotes franceses, y por expreso deseo de Lorenzana busca baldosas que no desentonen con las baldosas viejas. Bueno, si Lorenzana resulta que procura que las baldosas casen, pues difícilmente se va a cargar el salón de concilios. Ven ustedes que me he hecho partidario de Lorenzana según he ido contándolo. Repara el salón de concilios y construye la fuente nueva de palacio en piedra blanca de sillería con sus recantones de berroqueña. Es decir, que la fuente que ahora mismo en la plaza de Palacio es también obra de Lorenzana. Antes había otra. Nos decía el biógrafo de Moscoso que había arreglado la fuente. Y luego, en un documento de 1775, el mayordomo del palacio, en la época de Lorenzana, le escribe al secretario diciendo que si la fuente de la plazuela es del arzobispado y que si debe componerla embetunando el pilón para que no se salgan las aguas y poner la bola que tiene el pedestalito de en medio, que las buenas intenciones que hay la han quitado y dejado caer de noche. Es decir, que la fuente que había antes de Lorenzana tenía un pedestalito en medio y una bola. Entonces, esta es una fuente de Córdoba y esta es una fuente de un pueblo de la Sierra de Ávila que tienen pedestalito en medio y bola. Pero la que hace Lorenzana es esta. Como muy bien dice, de piedra blanca, de sillería, con recantones de berroqueña. Los recantones son esos volardos de berroqueña, por tanto de granito, que en las fotos antiguas se ven alrededor y que impiden que los carros accedan hasta la fuente y por tanto la puedan derribar. Bueno, ¿quién es este señor? Pues este señor, como dice aquí, es Juan Carlos, por traducirlo y no denotar que no sé francés, de Couchy, obispo de La Rochelle, que es uno de los más importantes clérigos franceses que emigran a España y que le suponen al pobre Lorenzana un problemón de muchísimo cuidado. La Revolución Francesa en 1790 establece la Constitución Civil del Clero, que desliga a los sacerdotes católicos de la obediencia a Roma y los hace funcionarios del Estado francés. Y en el año 1792 el gobierno republicano obliga a los sacerdotes a jurar esa Constitución y, por tanto, transferir su lealtad del Vaticano al gobierno revolucionario francés o abandonar Francia. Y hay miles de sacerdotes franceses que, en conciencia, no admiten este cambio y huyen. En España se refugian muchísimos. Se refugian fundamentalmente en las provincias del norte. Pero es que en 1793 el rey de España decide declarar la guerra a Francia, se produce la llamada Guerra de la Convención o del Rosellón, que el año 93 es muy favorable a las armas españolas y el general Ricardos invade el Rosellón y lo conquista, pero Ricardos tiene que retroceder y muere, y las armas españolas el año 94 lo que tienen son reveses. De modo que las tropas de la Convención invaden Guipúzcoa y Navarra. Toman San Sebastián, pero vamos, en 10 minutos. Los franceses, los clérigos franceses que estaban refugiados allí, huyen hacia el interior de Castilla y se ponen en manos de Lorenzana. Lorenzana intenta colocarlos en las distintas comunidades religiosas masculinas de su arzobispado y con los curas de las parroquias con escaso éxito. Hay un trabajo magnífico de un socio de la institución, que es don Manuel Gutiérrez García Brazales, catedrático de latín en Zaragoza, que es su tesis doctoral, El exilio del clero francés en España durante la Revolución. Está publicada en el año 2005. Y él, que trabajó en el Archivo Diocesano de Toledo, donde es muy difícil trabajar porque abren de 10 a 1 y no todos los días, depende cómo le dé al archivero, puedes llegar allí, es que hoy no... y te vuelves. Bueno, pues hay una sala
que alberga el Fondo de Eclesiásticos Franceses, y ahí hay un legajo entero que se llama Sobre colocación de presbíteros franceses en el Palacio Arzobispal de Alcalá, que no he podido consultar. Pero el profesor Gutiérrez García Brazales nos da un resumen sobre el particular, que dice que en 1794 Lorenzana, que no consigue colocar a todos los curas franceses, ni en parroquias ni en conventos. En el libro habla de los que puede colocar en cada uno de los conventos de Alcalá, que tienen mucha gracia porque todos dicen que están pobrísimos y que no pueden colocar a un solo francés. Y que luego, pues cuando escarban, pues unos es verdad que están pobrísimos y otros no están tan pobrísimos, pero todos se niegan en redondo a solidarizarse con los franceses porque entienden que, aunque son contrarios a la revolución, pueden transmitir la infección de la nueva ideología. Entonces no quieren a los franceses por ningún lado, y entonces Lorenzana dice, bueno, pues venga, a casa que me los llevo. Y en agosto decide ubicarlos en el palacio. Y el 2 de septiembre ya entran los primeros curas franceses en el palacio, que aumentan a un ritmo vertiginoso, porque como ven ustedes, el 8 de septiembre ya hay 71. Dice el libro de Gutiérrez García Brazales que los ubica a los primeros en el Salón de Concilios, pero yo no creo que en el escaso mes que hay desde que decide que los coloca a que los coloca dé tiempo a hacer un obrón en el Salón de Concilios. Así que los debe colocar como en una camareta de la mili. Como ustedes, muchos han hecho la mili, incluso algunos la han hecho muy larga, pues saben cómo nos disponíamos en los dormitorios de compañías, y allí entraban 80 personas sin ningún problema. Pues en el palacio, en el Salón de Concilios, los 30 primeros franceses cabían estupendamente. Piensa ubicar en la sala de al lado a los enfermos, y según se incrementa el número de curas franceses, pues hay cada vez más problemas para ubicarlos. Y entonces, en septiembre, el 8 de septiembre, hay una carta del mayordomo del palacio diciendo que no me caben, que si los pongo en el patio principal, tabicamos las ventanas y los metemos allí. Y le dice Lorenzana, mira, perdona, póngalos usted en la zona de la secretaría, que haya habitaciones. Este mismo mayordomo, no tengo el dato exacto de qué año es, 1770 y tantos, contesta a un escrito del secretario del arzobispo diciéndole que hay 50 habitaciones en la parte principal del palacio, pero no tengo sillas más que para 3. Es decir, el palacio es enorme y en el palacio van ubicando a los franceses. El mayordomo tiene ideas un poquito descabelladas, porque en septiembre también le propone a Lorenzana montar la cocina para los franceses en la escalera de Covarrubias. Y Lorenzana le manda una carta diciendo, pero bueno, ¿qué dice usted, don Eugenio? Que cocinen donde se cocina, y déjese usted historias. Bueno, no sabemos muy bien cómo, ubica hasta un total de 150 euros, exactamente en el momento más elevado, 148 sacerdotes franceses que permanecen en Alcalá hasta muy finales del siglo XIX, momento en que accede al poder en Francia Napoleón, deroga la Constitución Civil del Clero, firma el concordato con el Papa, y los sacerdotes franceses en masa vuelven a Francia, salvo algunos reluctantes, como por ejemplo nuestro amigo Juan Carlos de Couchy, que se queda en España dándole la lata a los siguientes arzobispos de Toledo, porque Lorenzana se ha marchado a Roma en 1797 y no volverá a España. Pero Couchy se queda aquí durante la Guerra de la Independencia diciendo, estos no son mis franceses, y quedan curas franceses en Alcalá. Hay testimonios yo creo que en 1814, de un cura francés que ya es muy viejito y que dice que ya no se puede volver a Francia porque no aguanta el viaje, y que es relojero, y que duerme en el hospital de Antezana, pero que se tiene que ir del hospital de Antezana porque no hay camas, porque hay muchos enfermos, que a ver si el arzobispo le da una pensión para sobrevivir. Es decir, los sacerdotes franceses está muy sin estudiar, pero seguro que ejercen una importante influencia en Alcalá. Bueno, el siglo XIX se inicia en Alcalá con otro arzobispo Borbón, que es hijo de Luis Antonio de Borbón y Farnesio, don Luis María de Borbón y Vallabriga, que este señor sí que tiene vocación eclesiástica, y aguanta en la silla toledana hasta que Dios se lo lleva a la gloria. Es la única persona, creo, de la familia real que permanece en España durante la Guerra de la Independencia y forma parte del Consejo de Regencia. Era un hombre, dicen, de afables costumbres y liberales modos,
bastante partidario de la Constitución de Cádiz. Bueno, de lo primero que tenemos noticia de la época de Luis María de Borbón viene de Azaña. Este es el texto de don Esteban Azaña, en respuesta a un escrito que le manda el jefe político de la provincia al Ayuntamiento de Alcalá diciendo: como Godoy ha mandado desamortizar los edificios del clero, díganos ustedes en cada ayuntamiento qué edificios hay que merezcan la pena artísticamente. Y el ayuntamiento le contesta: oiga, el Palacio Arzobispal, que aún dice exactamente: de conservar el Palacio Arzobispal no enajenado a la fecha de aquella circular que llevaba la del día 2 de abril de 1804, mejor no lo enajenen ustedes, no lo desamorticen del brazo eclesiástico y lo vendan, porque es un palacio estupendo y porque aquí vive el arzobispo, trabaja mucha gente y además cuando tenemos reuniones y no cabemos en el ayuntamiento, que es muy pequeñito, vamos al palacio, así que no nos hagan ustedes la pirula. Y realmente ni siquiera se desamortizó. No se desamortiza porque se desencadena en España la guerra de la independencia. Este es un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau que reproduce con un poquito de imaginación la marcha del Regimiento de Zapadores de Alcalá de Henares, que es, creo, el 26 de mayo de 1808, la primera unidad del ejército español que, como tal unidad, con las banderas desplegadas, a tambor batiente y llevándose la caja del regimiento, que es un asunto que siempre es muy importante en la guerra, que, como decía Churchill, las guerras se ganan con tres cosas: con dinero y con dinero. Pues lo sabía el jefe de la fuerza y se llevó la caja del regimiento. Huyen hacia Valencia y es, como les digo, la primera unidad del ejército español que se subleva como tal contra los franceses. Lo que se ve ahí al fondo, si ustedes se entretienen un rato, es la silueta de Alcalá según el grabado de Pierre Maria Baldi. Bien, pues durante la Guerra de la Independencia el palacio sirve como cuartel de las tropas francesas. Nunca hubo una guarnición permanente muy numerosa francesa en Alcalá. No debieron pasar de los 300 hombres de manera habitual, pero hubo momentos puntuales en los que se alojaron regimientos, varios regimientos completos, del orden de miles de hombres en el palacio, pero es que el palacio tenía capacidad para albergar lo que no está en los escritos. El diario de un patriota complutense, que seguramente ustedes han ojeado, también editado por la Institución de Estudios Complutenses, nos cuenta cosas de la vida cotidiana en Alcalá y nos informa de que ya en el año 1810 el comandante francés, que ahora no le puedo decir que se llame Juan Carlos porque, en fin, se llama Beaubois en mi francés de andar por casa, el comandante Beaubois hace trabajar a los jornaleros de Alcalá en el palacio gratis y dándoles de palos, según el autor del Patriota Complutense, no sabemos en qué. Y en 1811 tenemos constancia de que el jefe de la fuerza francesa, que ahora es un español josefino, un español partidario de Napoleón, el mayor coronel Azlor, ordena la fortificación del palacio y ordena que se cierren mediante muros las calles que dan a la plazuela de palacio. Convoca el 29 de diciembre de 1811 a los albañiles y trabajadores para que se presenten en la plaza de palacio y cierren todas las calles que a ella llegan. De tal manera que constituyen un primer baluarte, una primera línea de defensa en la que poder rechazar a los posibles ataques de la guerrilla de Juan Martín el Empecinado, que actuaba en los alrededores de Alcalá. El palacio como tal era un magnífico acuartelamiento porque estaba fortificado de por sí, y en la parte más sensible, más débil, que era efectivamente la que estaba en contacto con el viario de Alcalá, establecieron ya en 1811 un recinto de seguridad, y en 1812 dice el Patriota Complutense que añadieron en la entrada de las calles, es decir, pues por aquí en la calle Santiago, en la calle Nueva o en la calle San Felipe o San Juan, adicionales grandes puertas robadas de los conventos y colegios de Alcalá. Pues como es normal, durante 3 años de estancia de unos soldados que tienen que vivir rapiñando de lo que hay en el terreno,
porque las líneas no pueden abastecerles desde Francia, se produce el saqueo del palacio y de lo que pueden. Escudero de la Peña dice que tiene constancia de que destruyeron la biblioteca del palacio y que utilizaron el papel para hacer cartuchos, porque en alguna de las estancias del palacio quedan restos de esta actividad. Y que además se entretuvieron en derribar las preciosas balaustradas de los 2 primeros tramos de la escalera principal. Sí, pues como cualquier o casi cualquier ejército invasor de aquella época, pues causan destrozos y causan daños a la sociedad en la que se instalan. Bueno, aquí se supone que tenemos a 2 aguerridos soldados franceses rapiñando unos conejos y unas gallinas de la huerta de él. Una vez que la Guerra de la Independencia finaliza, el palacio, que no había sido desamortizado por la legislación de Godoy, vuelve a don Luis María de Borbón, al arzobispado de Toledo, y consta, nos dice Escudero de la Peña, que una de las reformas que planteó y que ejecutó fue acristalar la planta primera del salón del patio de Fonseca. Según nos lo ha referido, persona digna de fe y uno de cuyos ascendientes fue testigo presencial, actor y partícipe de aquella medida. Ya les decía que don Luis María de Borbón era un obispo liberal. Al obispo liberal le sucedió este señor, que es don Pedro Inguanzo, que ya se cuidó mucho Fernando VII de que fuera lo contrario de liberal. Pero no he logrado llegar grandes noticias sobre qué sucede en Palacio durante el pontificado de don Pedro Inguanzo. Cuando muere don Pedro Inguanzo, el año 36, coincidiendo con la muerte de Fernando VII, el gobierno procura que no se nombre nuevo arzobispo de Toledo y durante 13 años no hay arzobispo titular de Toledo. Hay un administrador hasta el año 42, que es este señor, Pedro González de Vallejo, que es un obispo furibundamente liberal que colabora con los gobiernos desamortizadores. Y luego, a partir entre el 42 y el 49, gobierna la silla arzobispal el propio Cabildo Catedralicio de Toledo. Este es un dibujo del Palacio de 1838, perdón, de 1838, esta fecha está mal, 1848. Posiblemente de Valentín Carderera, que está en la Fundación Lázaro Galdiano, que nos ofrece una vista estupenda de lo que sería el jardín del mediodía, el jardín del vicario, la galería del vicario, y esta fachada de aquí, de la que ya nos habló en su momento Abraham, y que posiblemente es una transformación renacentista de la fachada del castillo original. Es una muy buena ilustración. Estamos hablando de la etapa de gobiernos liberales que coincide con la minoría de la reina Isabel II. En esta época se produce en el año 36 la desamortización de Mendizábal, que afecta a los bienes del clero regular, es decir, de los frailes, y en el año 37 la del clero secular, la de los parroquias, los arzobispos, etc. Al Palacio Arzobispal de Alcalá estas desamortizaciones no le afectan. No le afectan porque enseguida cae el gobierno de Mendizábal y se produce la paralización de las desamortizaciones por una ley del 16 de julio de 1840. De 1840 es esta noticia del Guardia Nacional que nos cuenta que la reina madre, que es María Cristina, y la reina niña, la reina niña Isabel II y la infantita María Luisa, la chata, visitan Alcalá camino de Barcelona, y que la Milicia Nacional de Alcalá, por eso está aquí el comandante de la milicia, les rinde honores, que llegan el día 11 de junio y que se marchan de Alcalá el 12 de junio a la bonita hora de las 5 de la mañana. Se marchan hacia Barcelona con la excusa de tomar vacaciones, pero van a ver si negocian con Espartero, porque los gobiernos que arbitra la reina Cristina han fracasado y Espartero se hace con el poder. Don Baldomero Espartero, que es este señor, en uno de los pocos retratos en los que sale favorecido, renueva la máquina desamortizadora, y hay una ley de 1841 que establece la desamortización de los bienes del clero regular. El clero regular es el arzobispo de Toledo, y le quitan el palacio arzobispal. Y tenemos constancia absoluta porque en el archivo militar de Segovia hay un escrito del Ministerio de la Guerra diciendo al inspector de caballería que ha pedido el palacio para hospital, dice, no te lo podemos dar,
porque dice la ley que estos bienes enajenados hay que venderlos. Y el palacio salió a subasta. Algún sitio cuenta que ha salido a subasta el año 41 y el año 42 sin encontrar comprador. Yo tengo localizado esto, que es el Diario de Avisos de Madrid, una subasta el año 1844. En el mes de marzo de 1844 sale el palacio a la venta en 3 millones de reales. Nadie lo compra y como cambia el gobierno, cae Espartero y llega al poder Narváez. El mismo año 1844, en agosto, se suspende de nuevo la venta de los bienes eclesiásticos y vuelve, por una ley del año 1845, vuelve el palacio al dominio de los arzobispos. Estamos acabando. En esta época llega el arzobispado, después de ese periodo de gobernación sin arzobispo titular, llega este señor, que es el arzobispo Bonell y Orbe, que es quien recibe el cabildo el año 45, pero es el que está durante las negociaciones de España con la Santa Sede, con la que el Vaticano acepta toda la política desamortizadora y liberal que ha patrocinado los gobiernos de Isabel II, y de esta época tenemos la primera descripción turística del palacio, que es de José María Cuadrado, que dice que hay unas ventanas estupendas. Dice: es imposible no fijar la vista en 2 magníficas ventanas engastadas en grueso paredón, que son estas. Y este es un dibujo de un arquitecto francés, Street, que en el año 52 o 53 visita Alcalá y lo dibuja. Y dice también Cuadrado en su libro de la provincia de Madrid: y todavía fuera imponente el aspecto de aquella vastísima estancia, se refiere a Concilios, si desapareciera el postizo techo que la ahoga y dejara ver su rico artesonado. Este señor nos dice que el Salón de Concilios está dividido y cortado y no se ve el techo. Y más allá se admiran las estrellas y casetones que bordan el techo de la gran torre cuadrada en su raíz y octógona en su remate, que es el ochavo, que tenía un artesonado ochavado, que yo he pensado que podría ser así. Artesonado que conserva hasta el incendio de 1939, aunque no se ve, porque los arquitectos de Fomento, que hicieron muchas cosas bien, pues esta la hicieron mal y pusieron un falso artesonado gótico estupendo allí que impedía ver el mudéjar del siglo XV. Bueno, pues los avatares políticos hacen que a los gobiernos de Narváez y Bravo Murillo suceda el bienio progresista y llega este señor al poder, que es don Pascual Madoz, que vuelve otra vez a incautar el palacio. Incauta el palacio y en este caso sí hay un escrito que está en Segovia que dice que se lo ceden al arma de caballería para que haga allí una instalación. En el periódico La España del año 56, en mayo, hay un artículo que protesta de que vayan a poner la escuela de caballería en el Palacio de Alcalá, que es una obra de arte que habrá sitios mejores donde colocarla. Y cuenta que un célebre arquitecto de París, Monsieur Verdier, que pocos años dibujó bastantes trozos del palacio, decía con entusiasmo que era uno de los monumentos más notables de la época del Renacimiento que había en Europa. Y cuando estábamos leyendo esto, Verdier, y como Internet ahora tiene casi toda la sabiduría del mundo, localizamos a Verdier. Verdier publica en 1857 su libro de la arquitectura civil y doméstica, en la que pone como ejemplo del Renacimiento español el Palacio de Alcalá y saca este dibujo del patio de Fonseca, y saca estos detalles de la galería superior del patio de Fonseca, las balaustradas de la escalera y el antepecho de la planta alta del palacio, y también nos dibuja esta ventana en la fachada a la Plaza de las Bernardas. 1857 es también el año de este informe que hace el arquitecto del Arzobispado de Toledo, que siguiendo las indicaciones del arzobispo protesta de que su palacio esté sirviendo de depósito de quintos, gente joven, de suyo bulliciosa e indisciplinada, y se encuentra al cuidado de un sargento de brigada, hombre sin conocimiento de lo que conserva y sin medios materiales para librarlo de las rapiñas. Y dice que hacen falta unas obras importantes porque si no el alcázar se vendrá abajo. Y acaba pidiendo que vuelva el palacio a la dignidad arzobispal. Y así sucede. En el año 57 llega al solio arzobispal de Toledo este señor tan orondo,
que es Fray Cirilo Alameda y Brea, que había sido el superior de los franciscanos de España y que había organizado en Alcalá un encuentro teológico de franciscanos de muchísima importancia, del que nos han quedado constancias diversas. Bueno, pues Fray Cirilo Alameda y Brea presiona al gobierno para que le vuelvan el palacio, y en Segovia, en el Archivo Militar de Segovia, hay escritos en los que el Ministerio de Hacienda le dice, el de Gracia y Justicia, que es el que entiende de las relaciones con la Iglesia, le dice al de Hacienda el palacio, y el de Hacienda le dice al de Guerra el palacio, y el de Guerra no contesta porque no ha podido transformarlo en cuartel y querría mantenerlo, pero finalmente, el año 58, hay constancia de que el palacio vuelve al poder de don Fray Cirilo Alameda. Pero ese mismo año 58, el Gobierno de la Nación decide crear un nuevo archivo para conservar la documentación de la Nación y busca un edificio donde ubicarlo. Y el Ayuntamiento de Alcalá se dirige a Fray Cirilo Alameda y Brea, al que le llama padre de la ciudad, y le pide, por favor, que ceda el palacio para transformarlo en archivo. Y Fray Cirilo, que tiene pinta de ser hombre bondadoso, debía hacerlo también, y efectivamente se atiene y otorga lo que le piden sus vasallos de Alcalá, y el edificio se convierte, por la benignidad de don Fray Cirilo, en archivo central del reino. Pero esa ya es otra historia que les contará otra persona el próximo día. Muchas gracias por su atención y perdonen por los incidentes técnicos con los que hemos empezado. Gracias. Bueno, sale. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Antes de ello, les recuerdo que la próxima semana la charla no es el martes 27, sino el jueves 29, como anuncia oportunamente el programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues buenas tardes a todos.